escritura para la continuación del estudio de esta epístola que hemos iniciado. Apenas estamos en los primeros versículos, de manera que le invito para que usted se pueda sumar a este recorrido por Primera de Pedro, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura y pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. El día de hoy, hermanos, continuamos, como dije, este primer capítulo de Pedro. En la ocasión anterior cubrimos la parte donde la carta habla acerca de la esperanza viva que el Señor nos ha dado y por la cual fuimos participantes de la resurrección de Jesús. Y por eso decíamos que la fe, o la esperanza más bien, que nosotros tenemos, no es una esperanza muerta, sino una esperanza viva. Esta trata de una herencia que está guardada en los cielos y de la cual vimos cómo se afirma que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ahora, por causa de esa esperanza viva y de esa herencia que está reservada para nosotros, es que ahora el versículo 6 dice: en lo cual os alegráis. Es motivo de gozo y de alegría para el creyente el participar de esta esperanza viva y de la herencia incorruptible que está reservada para el día final para los hijos de Dios. De manera que esa es, hermanos, la razón de nuestro gozo y de nuestra alegría. A partir de este versículo 6 que acabamos de leer, viene una frase bastante larga, porque se extiende desde ese versículo 6 hasta el 9. Y así es en el original, en el griego, y así también es como lo tenemos en esta traducción que es la Reina Valera. Usted pudo ver de que, porque es una frase larga, se hace por momentos un poco difícil entender todo lo que se va afirmando a lo largo de ella. Y también, hermanos, porque en la actualidad nosotros ya no escribimos así. Eso de escribir largas oraciones es algo que ya no se acostumbra hoy. Lo que más se acostumbra es una combinación entre frases cortas y frases largas, pero no tan largas como esta que abarca del versículo 6 hasta el 9, ¿no? Pero para poderla entender, y precisamente porque es muy larga, tenemos que irla desglosando en secciones
para poder extraer la enseñanza que ahí tenemos. Entonces, comienza diciendo que nosotros nos gozamos en esa esperanza viva que tenemos. Entonces vea que el gozo del creyente no es algo que se produzca por las circunstancias que uno esté viviendo alrededor. Una persona puede sentirse alegre porque está en un ambiente donde hay música, donde hay luces, donde hay comida, donde están sus amigos. Lo que le produce la alegría es lo que le rodea. Pero en el caso del creyente, su gozo no es de las circunstancias del momento, sino que más bien de la esperanza. Y que, como lo dijeron los versículos anteriores, es una esperanza, una herencia que está guardada para nosotros para el día postrero, para el día final. Por lo tanto, allí tenemos la explicación de por qué el gozo dentro del cristianismo es un gozo que no se apaga con las dificultades que podamos tener alrededor. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, se nos narra de una ocasión cuando los apóstoles Pablo y Silas fueron colocados, bueno, primero azotados y luego colocados en una prisión. Y dice la escritura que la noche del día en que ellos fueron azotados y encarcelados, dice que los apóstoles cantaban himnos al Señor. Las circunstancias eran difíciles. En primer lugar, porque habían sido azotados. En segundo lugar, porque ahora estaban presos y se habían dado instrucciones de que se les colocara en la parte más interna de la cárcel, porque se consideraba que estos hombres eran peligrosos. Pero estas condiciones difíciles no habían logrado arrebatar el gozo de los apóstoles, porque, repito, el gozo no depende de los momentos o los lugares donde uno se encuentra. El gozo depende de la esperanza que nos aguarda. Y como lo vimos la semana anterior, esa herencia está guardada en los cielos, un lugar donde nadie la puede arrebatar, nadie la puede contaminar, nadie la puede corromper, nadie la puede marchitar. Por lo tanto, es una herencia segura, y por eso se dice que es una esperanza viva. Por ella es que podemos estar gozosos aún en la enfermedad, aún en los problemas, aún, hermanos, en las situaciones más adversas que podamos imaginar. Podemos continuar sonriendo y podemos continuar con gozo y cantándole como los apóstoles, porque el gozo está en nuestro interior y no depende de las circunstancias, sino de lo que nos está aguardado en la presencia misma de Dios. Ahora, el que este gozo sea permanente no significa, hermanos, que no hayamos de enfrentar en la vida dificultades o pruebas, que es la palabra que se utiliza acá. Porque en el versículo 6, después de haber mencionado en lo cual os alegráis, dice: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra prueba, hermanos, se usa mucho en el lenguaje cristiano, y se le da el nombre de prueba a aquellas dificultades que el cristiano tiene que enfrentar en diversos momentos. Las pruebas no todas son iguales.
Por eso es que el versículo 6 termina diciendo diversas pruebas, porque las pruebas son diversas, son variadas. Y la prueba que una persona puede estar atravesando puede hacer que no la atraviesa otra persona, sino que tiene otro tipo de prueba. Pero también, hermanos, puede ocurrir que en nuestra vida particular tengamos en este momento una prueba. El día de mañana puede ser diferente, el siguiente día diferente, más adelante diferente. Pudiera ser que más adelante se repitiera una prueba que tuvimos en el pasado. Pero en todo caso, estamos hablando de diversidad de pruebas. Se le llama pruebas porque cada una de estas dificultades están poniendo a prueba la fe y la confianza de las personas. Como le dije en el ejemplo que tomé de Hechos 16, cuando los apóstoles Pablo y Silas fueron colocados en la prisión, eso era una prueba. Y lo que se estaba poniendo a prueba era la confianza que ellos tenían en el Señor, su fe. Prueba que superaron porque, como acabamos de decirlo, ellos estaban cantando alabanzas al Señor. Los habían tratado muy mal, estaban presos. Otro que hubiera sucumbido en la fe hubiera dicho: hombre, ¿y yo qué necesidad tengo de estar aquí preso? Yo no tengo ninguna necesidad de estar acá, yo no vuelvo a hablar en este nombre. Y en la primera oportunidad que yo salga de esta situación, yo me voy a alejar de esto de ser predicador, porque no tiene cuenta. Eso sería ser probado y fracasar. En cambio, los apóstoles fueron probados, pero triunfaron, porque ellos sabían que los azotes, la prisión, no eran nada comparados con la esperanza viva que les aguardaba. Por eso es que cantaban alabanzas al Señor. Su fe no fue afectada, su gozo no se derribó, sino que alegres cantaban alabanzas al Señor. Pero esa fue una prueba. Entonces, hermanos, vamos a afrontar diversas pruebas en la vida. No tiene ningún sentido que usted ore al Señor diciéndole: Señor, por favor, no vayas a enviarme pruebas. No pierda su tiempo en eso, porque siempre vamos a recibir pruebas. Este mismo versículo nos da dos detalles acerca de las pruebas. En primer lugar, porque dice: aunque ahora, por un poco de tiempo. Esa es la primera característica de las pruebas, que duran un poco de tiempo. Es verdad que hay pruebas, unas más perdurables que otras. Hay pruebas, hermanos, que, bueno, como esa que vivieron Pablo y Silas en la prisión. Un día duró, porque al día siguiente ya quedaron libres. Pero otras veces, hermanos, las pruebas pueden tomar más tiempo. En el libro de Apocalipsis, en las cartas que el Señor envía a las iglesias, por ejemplo, Él les dice: seréis probados por 10 días. Ahí ya duró un poco más, 10 días. Pero a veces hay pruebas, hermanos, que pueden durar mucho más tiempo, como en el caso de David, que tuvo que vivir bajo la prueba de la persecución a muerte que Saúl le hacía por varios años. Pero sea, hermanos, que una prueba dure 1 hora, 3 horas, o dure años, siempre las pruebas serán
por un poco de tiempo. Es decir, las pruebas van a terminar. Las pruebas tienen un inicio, pero tienen un final. No hay que desalentarse y tampoco hay que temer a las pruebas, porque las pruebas son para nuestro provecho, para nuestro crecimiento. Lo que debemos tener es la confianza de que solo durarán un poco de tiempo. Ese es el primer detalle. El segundo, continúo leyendo el versículo 6. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Ese es el segundo detalle. Cuando dice si es necesario, esto significa que las pruebas no vienen a nosotros por casualidad, menos por mala suerte. Nadie puede decir, hombre, yo sí que soy salado, porque mire qué mala suerte la mía que lo que me ocurrió. Las pruebas no son por casualidad, ni por buena ni por mala suerte. Las pruebas vienen, dice ahí, cuando es necesario. ¿Y qué es lo que determina si una prueba es necesaria o no? La determina el Señor. El Señor es el que nos somete a pruebas. El mismo Dios que probó a Abraham cuando le dijo, mira, toma a tu hijo, tu único, al que tú amas, y ofrécemelo en sacrificio. En ese momento Dios estaba probando a Abraham. Las pruebas sobrevienen a nuestra vida porque el Señor así lo determina. ¿Y por qué lo determina así? Ahí lo dice. Porque es necesario. ¿Por qué es necesario que tengamos que enfrentar pruebas? Porque las pruebas, hermanos, son las que nos hacen crecer, son las que nos hacen madurar. Las pruebas no es tanto que tengamos que aprobarlas para con eso demostrarle a Dios que estamos aprobados. Dios sabe, sin necesidad de probarnos, si estamos aprobados o no. Las pruebas sirven para que nosotros mismos nos conozcamos. A veces las pruebas pueden hacernos fallar, como ocurrió con el caso de Pedro. Cuando negó al Señor, esa fue una prueba en la cual fracasó, pero eso le dio un aprendizaje a Pedro tremendo, que lo constituyó en el valiente apóstol que el día de Pentecostés en adelante lo vemos predicando valerosamente el evangelio. Las pruebas entonces sirven y son necesarias para enseñarnos a nosotros mismos quiénes somos. Las pruebas que vamos venciendo nos van dando carácter, nos dan madurez y nos dan conocimiento de nuestras propias capacidades. Quizás cosas que no sabíamos que podíamos hacerlo, las pruebas nos demuestran y nos dan la oportunidad de enseñarnos de que sí podíamos lo que creíamos que no. Las personas que han sido probadas muchas veces, como dice ahí la carta, de diversas maneras, son las personas que se conocen de tal manera que difícilmente se les va a asustar, hermanos. Porque alguien podrá decir, pero mire, es que eso es peligroso, o en lo que está haciendo se está arriesgando. Cosas que harían que otros se acobardaran o tuvieran temor. El que ya fue probado, el que ya viene, como decimos, de donde asustan, ese está confiado, como dice el proverbio, como un león.
El león está confiado porque ¿quién lo toca? Porque él sabe que es león. Él sabe de lo que es capaz. Por eso son necesarias las pruebas. Porque es la manera como nos conocemos. Y es como uno sabe cuál es su fortaleza, cuál es la madera de que está hecho. Las pruebas lo revelan. Pedro pensaba que estaba hecho de buena manera, buena madera, cuando le dijo al Señor: aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar. Él pensaba que era roble, y no, apenas era aguacate. ¿Qué pasó? Que a la hora de la prueba falló. Pero ese aprendizaje hizo que Pedro se reconociera, se diera cuenta de lo débil que era. Y sobre esa base es que él comienza a crecer, a crecer, a crecer, hasta convertirse en el apóstol que va a morir crucificado, igual que el Señor Jesús, años después. Porque así es como se cree que Pedro fue martirizado. De igual manera nosotros, las pruebas son necesarias para que crezcamos, para que maduremos, para que nos conozcamos. Y conociéndonos, ya no temamos a lo que todas las personas temen. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Amén. Bien. Versículo 7 continúa: para que sometida a prueba vuestra fe. Es decir, que lo que es probada es nuestra fe. Fe es la confianza que tenemos en el Señor. El Señor entonces somete a prueba nuestra fe y dice: fe que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Desde la antigüedad, hermanos, el oro, siempre los pueblos, las culturas, estuvieron preocupados porque si un metal era oro o no era oro, y si era oro, si era puro o no era puro. Desde antiguo, los diferentes pueblos aprendieron que el fuego es el que prueba al oro, porque cuando el oro se somete a altas temperaturas, se funde. Y al fundirse, las escorias, es decir, las impurezas que el metal pueda tener, salen a flote, empiezan a flotar sobre el oro fundido. Entonces lo que hacen las personas que trabajan el metal es que recogen esa escoria de la superficie, y entonces de esa manera purifican el oro. El fuego es el que demuestra que se trata de verdadero oro. En la actualidad, hermanos, eso se puede hacer todavía, pero hoy ya no es necesario utilizar fuego necesariamente, porque hay químicos que usan, por ejemplo, los joyeros, que son químicos que provocan reacciones en el oro, dependiendo qué químico sea, ¿verdad? Entonces, sobre esa base, ellos saben determinar si determinada pieza es de oro o no es de oro, si un anillo es de oro o no es de oro, o si es oro puro o no es puro. Una cadena, cualquiera que sea, hermanos, el adorno que se supone que es de oro, hay maneras de probar. Y dice la carta: esto se hace con el oro, el cual es perecedero. Porque el oro es un metal. Y como todo metal, el oro se corroe, el oro puede romperse, el
el oro puede contaminarse, el oro puede desgastarse, es perecedero. Pero con todo y que es perecedero, se prueba. Cuanto más, dice la carta, no será probada vuestra fe. Las pruebas entonces tienen como finalidad medir qué tan pura es nuestra fe y si de verdad tenemos fe. Porque las pruebas hacen la separación entre el verdadero creyente y aquel que pueda ser que esté emocionado o que crea que tiene fe cuando realmente no es fe auténtica. Mientras todo esté alegre, mientras todo sea culto, mientras todo sea canto, mientras todo sea gozo, ahí van a estar todos. Pero el día que venga la prueba, solo la auténtica fe prevalecerá. El que estaba por emoción, ese va a desaparecer. El que vino porque pensó que todo iba a ser alegría todo el tiempo, son los que se retiran. Nuestra fe es probada con una finalidad, que dice la parte final del versículo 7, es que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando el Señor Jesús aparezca en ese día postrero que se mencionó anteriormente, lo que se espera es que el Señor alabe nuestra fe, como él mismo lo contó en sus parábolas, cuando dijo que al hacer cuentas con sus siervos, a unos el Señor le dijo: bien hecho, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Ahí lo tiene, está alabando la fe. Le está diciendo: bien hecho, fiel. Fuiste fiel, tu fe es verdadera. Entonces dice: recibirá alabanza, gloria, honra. Y esta no va a ser una alabanza de parte de tribunal humano, sino que dice que de parte de nuestro Señor Jesucristo en el día de su venida. Por eso son importantes las pruebas. Como le dije, las pruebas no son para demostrarle nada a Dios. Las pruebas es para que nosotros conozcamos, nos demostremos a nosotros mismos si estamos aprobados o no. El que salió huyendo a la hora de la prueba, ese no va a tener alabanza cuando el Señor venga. Pero el que persevera, aunque esa perseverancia suponga dolor, sufrimiento, persecución, burlas, insultos, amenazas, no importa. Porque la fe, cuando el Señor venga, es la que recibirá alabanza, gloria y honra. Amén. Sigamos entonces con esta larga frase. El versículo 8 dice, hablando del Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa es la fe. Porque ahí lo está diciendo claramente. Bueno, y el Señor Jesús lo dijo allá en el Evangelio de Juan capítulo 20. El Señor dijo: dichosos, felices los que sin ver creyeron, porque esos son los que tienen verdadera fe. El mundo lo que dice es ver para creer, pero el Evangelio lo que dice es creer para ver. Cree primero en el Señor Jesús, y si tú crees, le verás en el día postrero.
De manera, hermanos, que creemos en aquel a quien no vimos, y que luego se dice que al cual ahora mismo, dice, en el presente, aunque ahora no lo veáis, os alegráis en él. Nosotros creemos en Jesús aunque no lo hemos visto. Nosotros creemos en su resurrección aunque no lo vimos resucitado. Pero ¿por qué creemos en alguien a quien nunca hemos visto? Por la fe. Esa es la fe precisamente. Aquello que ya se tiene, como explica Pablo a los romanos, ¿para qué esperarlo? O sea, yo no puedo decir, espero que llegue el día miércoles. Si hoy es miércoles, ¿para qué lo voy a esperar si ya vino? Eso no requiere fe ni esperanza. Si solamente creemos lo que vemos o lo que podemos constatar con nuestros sentidos, entonces no tenemos fe, porque solamente estamos aceptando lo que nos consta. Pero la fe es la confianza en aquel que sin verlo creemos en él y nos gozamos en él. Él es nuestro gozo, él es nuestra esperanza, él es nuestra confianza para el día final, aunque nunca lo hemos visto, aunque no caminamos con él, aunque no estuvimos al lado del sepulcro cuando él se levantó. Pero aunque no lo vimos, lo creemos, y lo creemos por la fe. Esa fe es la que es probada, para que, teniendo una fe más preciosa que el oro, porque el oro puede servir para esta vida pero no para la siguiente, la fe sirve para el presente y sirve para el futuro. Por eso es que nos gozamos en la promesa del Señor, y las pruebas no pueden romper ese gozo, porque es la fe que nos hace creer en aquel a quien no hemos visto. Y termina con el versículo 9, la larga frase, diciendo: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta fe en aquel que no hemos visto no es una fe sin sentido o una fe sin propósito. Esta fe, dice la Escritura, va a obtener su fin. ¿Y cuál es el fin? La salvación. Dice: la salvación de vuestras almas. Pero recuerde usted que en la cultura hebrea, el alma no es algo como nosotros lo entendemos ahora, ¿verdad? Alma separada del cuerpo. Para ellos el alma era algo integral. Por eso es que en otras traducciones usted puede encontrar que no dice la salvación de vuestras almas, sino que dice la salvación de todo vuestro ser. Porque al mencionar el alma, para ellos eso se estaba refiriendo a todo. Es decir, que está hablando de una salvación completa, una salvación del cuerpo, del alma, del espíritu, de todo lo que el ser humano es. Ese es el fin de la fe, y ese es el fruto que vamos a obtener. Por eso, hermanos, cuando vengan las pruebas, no debemos ni lamentarnos, y mucho menos rechazarlas, y mucho menos renegar del Señor. Porque a través de la fe lo que Él está haciendo es que está perfeccionando lo que nos permitirá llegar al fin. Y ese fin es la salvación de nuestra totalidad. Por eso, hermanos, ante las pruebas no decaigamos. Igual que Pedro y Sila, sigamos cantando alabanzas al Señor. Sigamos adorándole a Él, porque
El Señor lo que está haciendo es nos está fortaleciendo, nos está haciendo crecer, nos está haciendo madurar, nos está mostrando quiénes somos. Y el hecho de saber quiénes somos nos prepara para batallas futuras, para pruebas futuras, las cuales son necesarias que vengan por un poco de tiempo. Una vez ese propósito se cumplió, la prueba termina, porque no hay pruebas eternas. En general dice que es por un poco de tiempo. Así que con ánimo, hermanos, sigamos adelante. Animémonos los unos a los otros. Digámosle, hermano, no se quede, sigamos adelante, siga marchando. Es que ya no puedo, venga, yo le voy a ayudar. Y lo abrazamos al hermano y caminamos junto con él y seguimos en este peregrinaje del cristiano hasta alcanzar la meta de nuestra fe, la salvación de nuestra totalidad. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Si este es su caso, yo quiero ahora animarle para que pueda recibir al Hijo de Dios. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita creer en el Señor Jesús, le invito que allí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que desea recibir al Salvador, y con gusto nosotros vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita creer en Jesús, póngase en pie, venga, acérquese, reciba la vida que el Señor le ofrece. Puede ponerse en pie. Ponerse en pie tiene como finalidad que podamos verle, y al ver que hay alguien, entonces oramos por usted, porque esa es nuestra intención, orar por usted. ¿Quiere recibir esta oración? Póngase en pie entonces y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que necesita hacerlo, hoy es su momento. Venga Jesús, crea en Él, porque la fe es la que nos da fuerzas para seguir, es la que nos mantiene con gozo sin importar los momentos que estemos viviendo, y es la que nos permitirá heredar la salvación integral de nuestro ser. Hay alguien que necesita venir al Señor, póngase en pie. Hoy está abierta la puerta, aprovéchela. Venga el Hijo de Dios, vamos a orar por usted. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor y necesita reconciliarse, póngase en pie también. Muy bien, aquí hay una persona, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor, puede ponerse en pie. Queremos orar por usted. Alguien más, otra persona que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más? Hago la última invitación. Si hay otra persona que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie, porque esta es ya la última invitación que hago. Muy bien, aquí hay un niño también, que Dios lo bendiga. Y aquí hay otro niño más también, Dios los bendiga.
usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con estas personas aquí en el edificio, ore con nosotros y reciba al Señor Jesús. Señor amado, gracias te damos por las personas que están en este lugar, como también aquellos que a través de televisión, radio o internet se unen a esta oración para recibir a tu Hijo. Te rogamos, Padre, que les des vida, que puedan conocerte. Al que se reconcilie, restáurale. Y gracias porque en el momento de creer, tú colocas en nosotros la semilla de la fe, una semilla que tendrá que crecer y que sabemos que crecerá por medio de las pruebas, las cuales son necesarias, durarán un poco de tiempo, pero nos darán el fruto de la salvación. Ayúdanos entonces a ser perseverantes. No importa cuáles sean las dificultades, las luchas, no podrán apartarnos del gozo, de la alegría que esta fe produce en nuestros corazones. Por todo esto, Señor, te damos las gracias y queremos seguir sirviéndote, queremos seguir animándonos los unos a los otros para permanecer firmes en medio de las pruebas hasta alcanzar el fin de la fe. Por Jesús nuestro Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén, bendito sea el Señor.